Buenos días, hermanos, los que están presentes, los que están por el video. Bienvenidos todos. Tenemos que terminar hoy la segunda parte del capítulo 12 de Primera de Corintios. Recuerden que la semana pasada lo dejamos por la mitad. Marilyn, aquí una Biblia para que la hermana Pam también pueda leer. Gracias. Primera de Corintios 12, vamos a leer otra vez el capítulo completo para refrescarnos todos la lectura. Recuerden que estamos en el tema de los dones espirituales. Espero que haya sido de interés para ustedes la semana pasada. Algunos me dijeron que sí fue de interés. Espero que haya sido para todos. Primera de Corintios 12, 1 al 31. Vamos a leerlo en Primera de Corintios 12, 1 al 31. Creo que estás en Romano todavía, Marilyn. Ahí está, Primera de Corintios. Ahora sí. 12, 1, 2, 12. Sí. 12. Ok, vamos a leer del 1 al 31. Marilyn, tú puedes leer en español 5 versículos. Ajá. Puedes leer los primeros 5 versículos. Ok. Los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero en un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Adelante, Astrid. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Hermana Paz, ¿puede leer 5 versículos del 11? Adelante. Hermana Pam, ¿quiere leerlo? No Ok. puedo leer. Adelante, Lacey, por favor. Lacey. 11 al 15. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Por qué? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Se dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Bueno, Mauro sigue con 5 versículos. Y dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. A ti puedes terminar, por favor. ¿Yo? Sí. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables.
y a los que no parecen menos y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les muestro un camino más excelente. Siempre termina ese verso ahí. Padre, gracias por la bendición de estar aquí una vez más en esta mañana. Gracias por poder compartir tu palabra, poder contar, Señor, con la sabiduría de tu Espíritu Santo para no solamente leerla, sino poder también comprenderla para nosotros hoy. Gracias por este tema tan interesante que Pablo desarrolla hacia la iglesia de Corintios y que hoy también nos deja mucha luz, Señor, para lo que puede ser nuestra iglesia, nuestra vida cristiana, nuestro ministerio aquí en los Estados Unidos. Gracias por cada hermano que también ve los videos en otras partes del mundo y también te pido que ellos en su realidad también puedan ver, Señor, esta enseñanza como apropiada y aplicable para ellos. Dirígenos esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿alguien recuerda algo de la semana pasada? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le quedó claro o que sí le quedó claro? Solamente quiero que tengan algún tipo de feedback hacia la clase. Si tienen algo, si no, no se preocupen, seguimos adelante. Pero les doy 31 segundos para pensar. Bien, no se preocupen porque no tienen nada que decir. Pero recuerden que hemos estado hablando de los dones espirituales y dijimos la semana pasada que tristemente es uno de los temas que más ha dificultado el desarrollo de la iglesia, especialmente en este tiempo moderno, donde los grupos carismáticos se han encargado quizás de sobreexaltar algunos dones, quizás dejando otros atrás. ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy están muy callados, así que creo que no desayunaron bien. Por eso dice Pablo que este tema sirve para evitar ¿qué? Conflictos. Conflictos, muy bien. Los conflictos que crean. Problemas. Y los problemas que crean. División. División. Gracias por no venir a la clase y sin embargo dar buenas respuestas. División. Pablo dice que este tipo de tema debe evitar la división. Y el problema es que al contrario, este tema nos ha dividido mucho. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, es fácil usar este tema para el día de hoy porque hoy todavía nos duele mucho la cabeza en nuestras reuniones, en nuestras iglesias, en nuestra ciudad, el tema de los dones espirituales para hacernos acercarnos a otros. Al contrario, nos separan mucho. Recuerden, hay otros pasajes de la Biblia que narran también estos versos. Por ejemplo, 1 Corintios, aquí estamos leyendo 12, 13, 14, todos esos versos lo hacen. Romanos 12 también trata de estos temas y amplía. Efesios 4, especialmente 7 en adelante, a 13 más o menos. Ninguna de estas listas es exactamente igual a la otra. Ninguna hace completamente la comparación. No son listas iguales, son listas ¿qué? ¿Qué piensan ustedes si no son iguales? ¿Son paralelas? Paralelas, que se ¿Complementan? Gracias. Que se complementan la una a la otra. En ninguno de los pasajes, ninguno de los escritores, en este caso Pablo,
y unos otros pasajes anteriores o después de este, son listas que dicen, esto es todo lo que hay. No. Es como decir el cuerpo humano, que aquí lo compara Pablo, por cierto. ¿Qué hacen los científicos todo el tiempo? Descubren cosas nuevas en nuestro cuerpo. Descubren que hay nuevas células, nuevas cosas que suceden, y algunas de ellas son, por cierto, inexplicables aún para ellos. Pero Pablo está diciendo exactamente, o la Biblia enseña eso, ninguna lista de los dones es completa. Y pueden más bien ser ampliadas, pueden ser usadas de muchas maneras. Y lo que está enfatizando es que a veces suceden cosas como, y miren, aquí lo dice la lectura, lo estamos leyendo, en el versículo 4, dice, hay diversos dones. Después dice en el versículo 5, hay diversas maneras de servir. En el versículo 6, hay diversas funciones. Mire que usa las palabras dones, maneras de servir y funciones. Está usando varias formas de decir, todo esto sirve para servir a la iglesia. Nunca quiere darnos una lista extensa y completa de los temas. Algunos dicen, usted piensa, por ejemplo, que el hermano que está tocando ahorita el teclado, Sammy, ¿él tiene el don de la música? Yo creo que sí lo tiene. Ahora, ¿tiene la habilidad de la música? También. También, por supuesto que sí, porque tiene esa habilidad, esa capacidad. O la muchacha que canta, Katie, o los otros que tocan los otros instrumentos, tienen habilidades musicales. Ahora, entre habilidad y don, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? Porque hay otros pianistas que tocaron ayer en X discoteca de Miami que también tienen la habilidad de tocar piano, o teclado, o instrumento. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el uno y el otro? Ayúdenme a pensar en eso. El don es dado por el Señor. El don está dado por el Señor, muy bien, ayuda mucho. El don lo hace para servir a otros. Gracias. El don o la habilidad que tiene Samuel de tocar el teclado, lo puede tener cualquier otra persona. Pero en el caso de Samuel, ¿qué está haciendo con su habilidad? Es un regalo de Dios Sí, pero ¿qué está haciendo con él? Glorificando para a Dios. usar para el servicio de Dios. Excelente. Está siendo usada su habilidad para servir al Señor, para la gloria de Dios, para servir a la iglesia. Entonces, esa habilidad la está usando como un don. Por eso usa esas palabras, dones, maneras de servir, funciones. Porque hay mucha gente que puede tener muchas habilidades, pero la usa para él. O para propio gloria. Para su propia gloria, para ganar su dinero, para lo que sea. dinero. Pero cuando una habilidad o una capacidad, también podemos llamarla, o una dotación, hay gente que es dotada para ciertas cosas, se usa, se puede convertir en un don, depende mucho de la forma en que se usa. Y esto es clave para nosotros. Porque cualquier habilidad que usted tenga, que se pueda usar para servir al Señor, es su don. Por ejemplo, el hermano Frank a veces entra al cuarto de aquí, de donde yo estoy traduciendo, porque tengo un problema que no sé qué hacer. Y él dice, aquí vamos a ver, porque él estudió, fue capacitado en eso. Pero cuando él lo aplica para servir, entonces Frank dice, pues es mi don, estoy ayudando al Señor, estoy ayudando a la iglesia. O el hermano Mauro, cuando cuida nuestro jardín, por ejemplo, otra hermana que hace cualquier otra obra, mi hermana aquí que cuida de la iglesia entera, también es su don, porque cualquiera puede arreglar un sitio, pero hacerlo con el cariño, con el amor, con la dedicación, es la diferencia. Se hace para el Señor. Hay un don. ¿Usted encuentra algún don, del don del electricista en la Biblia? No lo encuentra. O el don del jardinero, o el don del housekeeper. No lo encontramos. Pero se aplica porque usted está usando su habilidad para servir a la iglesia. Y Pablo quiere dejar muy claro eso. Que todos son igualmente importantes. Correcto, Pablo deja claro eso. Todos son igualmente importantes. ¿Qué pasa con los dones? Y es parte de la clase que vamos a estar viendo. Que a veces se exaltan unos como muy importantes y otros se dejan a un lado. Tengamos cuidado con eso. Porque dice la palabra, lo que dijo mi hermana Lacey, todos son importantes para que el cuerpo funcione y crezca. Exacto. Adelante, hermano Amado, que los estamos grabando, no se preocupen. Estoy saltando demasiado lejos. Oye, qué hasta el cosa. 28. Pero se les puede llamar, por ejemplo, dice, algunos puso Dios en la iglesia
primeramente apóstoles. Ujú. Ok. A estos hermanos, algunos dicen que son apóstoles. Ujú. ¿Se les puede decir así? Bueno, si quieres, No, en todas las congregaciones. yo sé. Si quieres, tardamos un poquito para eso, pero recuerden que el apostolado, o la palabra apóstol, significa uno que es enviado a. Por eso los apóstoles de Cristo fueron nombrados apóstoles, porque fueron enviados. Ahora, la posición de ellos, de esos 12 escogidos por Dios, por Jesús, después de Judas que salió y entró otro como Matías y el mismo Pablo, tenía ciertas características muy importantes para ser llamados apóstoles de Cristo. Ahora, recuerden, todo enviado es un apóstol. No tiene una posición especial. Inclusive la semana pasada dijimos con respecto a ese versículo, hermano Mauro, que Pablo lo usa como una seguidilla. Un apóstol, el que va a un sitio a predicar. Luego dice, a uno fue enviado apóstol, a otro fue profeta, uno enviado, uno que predica palabras, y después dice el tercero maestro, el que va a capacitar a los que van creciendo. Pablo está dando no una categoría de más importancia que otra, está dando como una categoría en el proceso de desarrollo. Pero hoy en día, en todas las congregaciones, dice el apóstol. Correcto. ¿Eso es correcto? Lo que dije ahorita es que a veces nosotros exaltamos mucho un don, pero el que fue el apóstol, más que en una iglesia, debe ser enviado si quiere ser un verdadero apóstol, debe salir afuera a predicar. Yo creo que algunas iglesias utilizan el término equivocadamente, porque También. el apóstol en algunas iglesias que yo he escuchado es como lo ponen como Ponerlo si fuera en por alto. encima de todos los pastores, Correcto. Exactamente. como que va a dirigir a todos los pastores. Correcto. Y yo Pero creo esa no es la idea que es- está dando Pablo. La idea es que yo os muestro un camino aún más Correcto. excelente, lo cual significa que tanto el apóstol como el que corta la hierba, como el que predica, como el que enseña a los más débiles, todos son igualmente importantes para conformar el cuerpo de Cristo, que es solo uno. Muy Según bien. la Santa Biblia, pero estamos hablando así. Ahora, correcto. Ya vamos un poquito para allá, hermano. Ya vamos un poquito para allá para descubrir estas cosas. Vamos por partes. Por ejemplo, estoy hablando de que toda habilidad o toda capacidad o toda, también usé la palabra dotación, Es usada importante. correctamente, Sí. se convierte en un don para el cuerpo de Cristo. Aunque sea electricista, aunque sea jardinero, aunque sea housekeeper, aunque sea lo que sea. Amén. El que cuida la casa, housekeeper, para los que están viendo por el video, ¿verdad? Ahora, piensen ustedes un poco en Pablo. Pablo no estuvo con Cristo el tiempo que Cristo estuvo sobre la tierra, los 3 años. Pablo vio a Cristo después de la resurrección de Cristo, allá camino a Damasco, cuando iba persiguiendo a los cristianos. Pero recuerden la capacidad que tenía Pablo. Pablo era un doctor de la ley, fariseo de fariseos. Dice él mismo que fue educado a los pies de uno de los mejores maestros de la época, que era Gamaliel, un hombre cristiano que fue educado a ese pueblo. Tenía una educación helénica griega, tenía una educación muy especial. Además, tenía una educación romana porque era ciudadano romano. A un hombre como ese, con esas capacidades humanas, ¿para qué Dios lo usa? Para predicar a los gentiles. Ahora, ¿qué tenía él? Muchas habilidades, muchas capacidades, mucha educación, pero Dios lo usó para, y todo eso le sirvió. Todo eso le sirvió. Por eso dije, estas dotaciones humanas aplicadas a servir a la iglesia son dones que Dios da para eso. Puede ser para predicar, puede ser un gran conferencista, pero si lo usa para él, se le deja como una habilidad, ¿verdad? Por eso dice claramente en la palabra, aquí creo que estamos leyendo, que lo usa para el bien de los demás. Son dones que se usan para el bien de los demás. Si los guardo para mí solo, se pierden. Puedo ser un gran pianista que toca en el Carnegie Hall de Nueva York, pero es para mí solo, ¿verdad? Por eso habla de ese don. En el griego se usa la palabra carisma, porque es un don que se usa para servir, para el bien común o para el bien de los demás. Por eso es útil para servir a otros. Y habla de muchas maneras. Aquí nos advierte un poco sobre el cuidado con quién lo usamos, pero habla en 1 de Juan 4:1, en Mateo 7:15 al 20, habla de los frutos de esos dones. Una de las cosas, por ejemplo, que había con los profetas en el Antiguo Testamento,
era claramente que el profeta que tuviera una profecía y no se cumplía, la Biblia dice que debía ser asesinado, que debía ser matado, debía ser apedreado. Ahora, por eso estamos hablando de que no es esa la idea hoy en día. No estamos hablando de que un profeta... Por eso cuesta mucho cuando alguien viene y dice en la iglesia, yo tengo una profecía que Dios me dijo. Hermano, tenga cuidado con eso. Porque si Dios se lo dijo y no se va a cumplir, usted sabe contar con Deuteronomio 18:22, que dice que el profeta que no se le cumple hay que matarlo. Yo no me atrevería a ser profeta muy fácil aquí en la iglesia, entonces, ¿verdad? Porque no se trata de eso hoy en día. Los profetas del Antiguo Testamento eran gente así. Puede ser que Dios pueda darme discernimiento para una respuesta necesaria que debo darle a alguien. Pero por supuesto que no son exactos. Hoy en día mi discernimiento no son exactos. Por eso cuando yo digo, esto viene de parte de Dios, debo tener mucho cuidado. Porque yo no soy exacto en ninguna de mis sentencias o de lo que yo digo, ¿verdad? Cuando yo digo, esta palabra a mí es divina, hermano, Cuidado. póngase un candado en la boca mejor. Porque se está metiendo con cosas muy serias. Y puede, por supuesto que puede, a decirle algo que usted piensa o que tuvo un sueño anoche, decirle que es de Dios. Ahora, Pablo está dando todo esto. ¿Para qué? Para que la gente entienda que los dones son para servir a la iglesia, no es para exaltarme yo, no es para tener una mejor posición, porque él dice que todos son iguales de importantes en el cuerpo. Y lo aclara muchas veces. Por eso habla en esos versículos 4, 5 y 6, cuando está hablando de los dones. Miren, el 4. ¿Quién da los dones en el 4? Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Los da el Espíritu. En el versículo 5, ¿quién da las maneras de servir? El Señor. ¿Quién es el Señor? Pero un mismo Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. Y en el 6, ¿quién lo hace? Dios. Pablo está enfatizando en esto, que es la Trinidad completa que se mete en esto. El Dios Trino. Ahora, nosotros como humanos es imposible que entendamos cómo un Dios único es a la vez tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero lo que está diciendo Pablo es que ellos tres trabajan también, que son uno solo, son una sola persona y que funcionan así. Y todos dan lo que quieren dar. Como lo leímos varias veces, los dones son dados de acuerdo a como el Espíritu o el Señor o Dios quiere. Por eso habla de la diversidad de dones. Porque Dios es diverso. Dios es diverso y es muy amplio y muy claro, ¿verdad? Los cristianos, claramente aquí leímos que todo cristiano recibe un don. No hay un cristiano que diga, yo no tengo ningún don. A mí me metieron en el cuerpo para que me corte como la uña. No. Todo cristiano tiene un don. Y cada uno, teniendo uno, puede ser que tenga más de uno, por cierto, o lo tenga después. Pero eso lo repite claramente, como el Espíritu quiere hacerlo. Como el Espíritu quiere hacerlo. La diversidad en la iglesia, hermanos, aquí no somos iguales. Este grupito que está aquí chiquito, somos bien distintos todavía. De dónde venimos cada uno, somos distintos. Perdón. La diversidad no debe atacar la unidad o no debe impedir la unidad. ¿Me estoy explicando en esto? Su ojo no es su oreja no es su boca, son completamente distintos. Pero eso, en vez de molestarme, ¿qué hace? Me ayuda. Porque mi ojo ve, mi oído oye y mi boca habla. Pero a la vez un solo cuerpo. Si todos fuéramos predicadores, no cabríamos allá arriba en el púlpito. Todos predicando en fila y nadie oyendo. Me estoy explicando. Por eso digo, la diversidad no debe amenazar la unidad. Yo sé que hay dones quizás más vistosos, por decirlo así, que otros. Por eso habla Pablo aquí en este pasaje de elementos, miembros del cuerpo que vestimos con más decoro, que unos son más decorosos que otros, los menos decorosos los tapamos con ropa. Yo no quiero que me vean por detrás, porque lo tapo, ¿verdad? Y tapo otra parte de mi cuerpo.
porque así somos. Pero algunos dones son más vistosos que otros. Yo diría que el de hacer milagros es fantástico. Ojalá yo pudiera hacer todos los milagros que quiero hacer, ¿verdad? Pero es más importante que el que hace el don de servir a un hermano pobre. No es más importante. Es más vistoso, o el que predica, o alguien que habla sanaciones, o alguien que lo hace con mucha sabiduría, o cosas así. Por eso Pablo está dando todas estas cosas para enseñarnos. Habla de, por ejemplo, milagros, sanaciones, sabiduría, habla de conocimiento, habla de enseñanza, ayuda, administración. Recuerden cómo el Espíritu Santo quiere darlo. Ninguno más importante que el otro. Por ejemplo, en la iglesia tenemos, en nuestra iglesia tenemos, por ejemplo, ya no dones precisamente, pero también tenemos funciones. Aquí tenemos dos tipos de funcionarios de la iglesia, que son los ancianos junto con el pastor, y tenemos ahora también un grupo de diáconos, cada quien con funciones distintas. Pero un anciano, ¿cuáles dones necesita? Puede necesitar el don de hablar o predicar o conocimiento, también el don de servir, el don de aconsejar, debe tener el don de ejemplo. De ejemplo, de sabiduría, de explicar muchas cosas. El anciano debe tener varios. El diácono también puede tener varios dones. Otra vez, repito, todos son intercambiables. Puede ser que hoy haga falta X don en la iglesia y el Señor se lo da a alguien, pero puede ser que después ya no lo va a tener. Lo que está diciendo claramente, en el caso de ancianos y diáconos como en nuestra iglesia, es que necesita algunas cualidades espirituales. Y esas cualidades se encuentran descritos allí en 1 Timoteo 3, 2 al 12 y Tito 1, 6 al 9. Pero esas cualidades son intercambiables. Si ustedes leen uno de esos versos que yo leí, vamos a leer 1 Timoteo 3. Para que vean, por ejemplo, los dones de estas personas. 1 Timoteo 3, 2 en adelante. 1 Timoteo 3:2. Aquí lo llama obispo. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que haga gobernar, el que no puede gobernar su propia familia, ¿cómo puede gobernar la iglesia? No debe ser recién convertido para que no sea presuntuoso. Requiere también que hablen bien. Después habla de los diáconos. Los diáconos deben ser honorables, sinceros, no amigos del vino, no codiciosos de ganancias de mala vida. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Deben ser puestos a prueba. Estas son cualidades de los funcionarios de la iglesia, ancianos y diáconos. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que el cuerpo es muy amplio. Así como nuestro cuerpo tiene un dedito del pie allá abajo, pequeñito, que quizás no sirve para nada, pero como usted golpea ese dedito a un mueble de noche cuando se para al baño, ahí se va a dar cuenta que le duele todo el cuerpo. Así un cuerpo tiene muchas y diferentes funciones y también tiene muchas diferentes habilidades, capacidades. ¿Cuál es el punto que estoy haciendo? Es que cada congregación debe determinar quiénes son sus dirigentes. Debe reconocer a esas personas y debe reconocer que Dios le ha dado a esas personas ciertas capacidades y dones que no se le da a todo el cuerpo. ¿Ok? Que no se le da a todo el cuerpo. Pero, en estos días, por ejemplo, el hermano David Meder, que predicó cuando el pastor faltó uno de estos días, habló sobre los dones espirituales y dio inclusive una página web donde buscar eso. Porque muchas veces preguntan, bueno, hermano, ¿y cómo reconozco yo mi don? El hermano dio una serie de indicaciones muy buenas, por cierto, y hasta una página donde usted hace como una evaluación y le da una tendencia. La iglesia en el tiempo de los apóstoles no tenía página web y esas cosas para averiguar, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer para averiguar nuestro don? Dios lo puede hacer con muchas maneras. Por supuesto, primero debo orar y preguntar a Dios, Señor, ¿en qué puedo servir yo? ¿En qué quieres que te sirva? Pero también, y además de orar, saber que Dios me ha dado
Cada quien se conoce. ¿Qué habilidad tú me has dado, Señor, que yo pueda aplicar? También debo probar diferentes formas de servir. Yo siempre me gusta usar el ejemplo de un barco velero, que aunque tenga buenas velas y tiene buen viento, si no es gobernado por un timón pequeño, no va para ninguna parte. Pero un barco parado, como dice el refrán, no gana flete. Un barco parado no funciona. ¿Qué tiene que hacer un barco para que funcione? Moverse. Si usted no empieza a moverse en algo, ¿cómo lo va a dirigir el Señor? ¿Cómo va a decir, Mayrín, tú no sirves para esto, pero puede servir para esto? Cuando Mayrín empieza a probar, o Lacey, o Asti, o cualquiera, ¿verdad? Empieza a probar las cosas. Aquí no funcioné. Yo creo que la clave está en la oración, porque la palabra de Dios dice, pregunta, pide y te lo daré. Muy bien, pero yo diría orar e intentar, y caminar, y moverme. Puedo servir para trabajar en evangelismo, en enseñanza, con niños, en música, ayudando a un pobre que nadie me vea, pero debo moverme hacia hacer las cosas. ¿Por qué? Porque recuerden, Dios le ha dado a todos sus hijos un don. También con la consulta de la iglesia. Hermanos que me conocen, hermanos maduros que puedan decirme, yo creo que tú puedes caminar por aquí y esto te va a ayudar a desarrollar tu don. La iglesia debe proveer muchas oportunidades para que usted funcione dentro de ella. Servir es la clave. Servir al Señor es la clave, más que a mí mismo. La iglesia debe proveer esas oportunidades para que cada uno pueda participar. Ahora, recuerden una cosa que lo dice claramente en el versículo 11. Todos tienen un don. No hay iglesia de un solo miembro y no existe ningún don que todos lo tengan. No hay ese don, ni siquiera el don de lengua, porque Pablo dice claramente, todos hablan en lengua. Hay una parte importante que debemos recalcar aquí, que está en el versículo 13, si ustedes lo miran. Dice Pablo claramente, todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Aquí entramos al tema que hoy se usa mucho, al famoso bautismo del espíritu. Muchas iglesias hacen un énfasis hoy de que el bautismo del espíritu es un nivel superior que alguien adquiere después de ser cristiano a través de cualquier cosa, que es como que le da la capacidad de... Pablo dice que todos los corintios que hacían barbaridades en sus iglesias y desastres, todos eran bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está diciendo claramente que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con haber creído en Cristo. Todo cristiano o toda persona que cree en Cristo o que recibe ese regalo de Dios, que es la salvación, esa persona es bautizada con el Espíritu porque el Espíritu habita en él. Recuerden, el Espíritu es el sello que Dios nos da. En otra parte lo llaman las arras. Las arras son esas monedas que algunas culturas usan como una garantía del matrimonio, de algo que se comprometen dos personas. Son las garantías o las arras. El bautismo del Espíritu Santo jamás debe ser visto como una experiencia superior. Vengan esta noche que vaya a hablar y todos van a recibir el bautismo del Espíritu. Si usted es cristiano, usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Porque el Señor habita en usted y el Señor habita en usted a través del Espíritu Santo. Algunos preguntan, por ejemplo, por lo que leímos cuando estudiamos Hechos, que decía el bautismo del Espíritu de los gentiles. Y sí, todo eso se inició cuando llegaba el nuevo mensaje completo del Evangelio, igual que en el Pentecostés, igual que en Mateo 3:11. Pero Pablo dice que todos los corintios, los que habitaban en esa iglesia, eran bautizados por el Espíritu. ¿Eran todos maduros en esa iglesia? No, lamentablemente no. Te repito, hacían desastres. Pero el bautismo del Espíritu, como ya dije, no es una experiencia ni una bendición externa ni superior. Recuerden, en la conversión, ahí se recibe al Espíritu Santo, ahí llega el Espíritu Santo a tu vida. Cuando leímos en Hechos sobre los samaritanos o en Hechos 19, siempre fueron cosas iniciales. Yo quiero que alguien lea Romanos 8:9, por favor. Romanos 8:9. Lo leo. Sí. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Quién tiene el Espíritu de Cristo? El que recibe a Cristo. El que recibe a Cristo. Aquí el Espíritu Santo lo tiene todo aquel que recibe a Cristo. No es una experiencia nueva ni natural. Ustedes quieren al Espíritu de Dios, por supuesto, puede ser gente que, y esta es una de las cosas que vamos a ver en un momento, que los dones a veces pueden ser falsificados o mal usados. Y ahí es donde nos crean los problemas a nosotros, cuando los dones no son usados correctamente. Somos miembros de un cuerpo, todos somos indispensables, todos somos interdependientes, no hay llaneros solitarios en la iglesia, y esto es saludable. A pesar de que hoy vivimos quizás en una sociedad muy individualista, todo es importante. Como ya dije, los dones son muy amplios. Puede ser que a mí me encantaría hacer muchos milagros, pero Dios no me dio todos los milagros, Dios me dio el don de servir al pobre, ¿verdad? Pero cualquier don, por pequeño, público, grande que sea, es necesario dentro de la iglesia y son dados por Dios. Por eso este tema es tan importante hoy, porque esto ha sido muy mal usado. Hoy a la gente le encanta tener dones sobresalientes. Que todos me vean sanar o hablar en lenguas o hacer grandes cosas. Pero esto ha creado... Y que le llamen apóstol. Que me llamen apóstol me encanta. Y esto es muy importante. Ahora, recuerden una cosa, hermano. ¿Son importantes los dones? Sí. ¿Pueden ser mal usados? Sí. Miren, voy a hacer una comparación rápida con el matrimonio. ¿Es de Dios el matrimonio? Sí. Sí, necesita. ¿Puede ser desastrosamente mal usado el matrimonio? Sí. Sí. También sí. Uno diría, ¿por qué algo de Dios? Porque así somos los humanos, nos encanta destruir lo que Dios hace. Pero por eso no va, porque el matrimonio es mal usado, no voy a empezar a enseñar, nadie debe casarse, porque el matrimonio es un desastre. Miren, tanto y tal, divorció. No, lo que hay es que usar bien lo que Dios nos da. No voy a decir, no use ningún don porque los dones nos han dividido. No, lo que tenemos que aprender a usarlos bien, dentro de lo que la Biblia dice. ¿Cuándo se convierte el matrimonio en un problema? Cuando yo lo mal uso. Y podemos hacer ejemplos de muchísimas cosas así de esa misma manera, ¿verdad? Advierte, recuerden, lo dice claramente ahí al principio del capítulo, no todas las manifestaciones de los dones proceden de Dios. Por eso dice hay que ser prudentes. Y ahí Pablo dice evalúen las cosas, evalúen los dones para ver si se está usando correctamente o si es apropiado que se use. Repito, no porque el matrimonio es mal usado, vamos a empezar a predicar que el matrimonio no sirve y que que nadie debe casarse. El uso apropiado es para la gloria de Dios. El uso apropiado es para la gloria de Dios y dentro de un contexto. Ahora, Pablo dice claramente que los dones producen algo. Producen algo. ¿Qué deben producir los dones según lo que estamos leyendo? ¿Para qué sirven? Frutos. ¿no? Frutos, muy bueno. ¿Para qué más sirven? Lo hemos leído. Unidad. Ejemplos. Ejemplo. Los dones no deben provocar división si son de Dios. Claro. Deben provocar unidad. Amén. Ahora, repito, no porque el matrimonio a algunos no les funciona, vamos a enseñar que el matrimonio no sirve. Claro. Y el tiempo se está yendo. No porque alguien malo usó un don, vamos a decir que el don debemos quitarlo. Ahora, claramente, si no produce unidad un don, ¿puedo decir que es de Dios? Porque el don debe producir unidad. Usted nunca va a ver al diablo trayendo gente a Cristo. Al contrario, van a ver al diablo alejando a la gente de Cristo. Si hay algo que está trayendo a gente a Cristo, es una clave de que, oye, parece que es bueno, porque está trayendo gente a Cristo. Quizás hay que ayudarlos a funcionar mejor, ¿verdad? Pero el don promueve adoración a Cristo, promueve la fe, promueve santificación, promueve unidad,
promueve nuevos convertidos, no promueve divisiones. Promueve palabras de bendición. Promueve bendición. Si alguien tiene un don de enseñanza, pero ese don nos crea una división en la iglesia, hermano, va a tener que revisarse, porque Claro. esa enseñanza suya nos dividió a todos aquí. Nos puso a pelear entre nosotros. Tenga mucho cuidado con eso. Ayuda a aclarar. Igual que inclusive el don de lengua ha sido muy usado para las divisiones, ¿verdad? Claramente, alguna gente dice, es que si usted habla en lengua, es una señal de madurez espiritual. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? La unidad habla de la diversidad. La unidad debe ayudarnos a la diversidad. Si un don nos aísla, nos separa, nos divide, no es un don de Dios. Punto. Tengamos cuidado con eso. Y si es de Dios, yo debo tener la suficiente madurez para guardar las cosas hasta que haya una unidad que caminar en eso. Porque si Dios me convence a mí de algo, también debe convencer a mi pastor, debe convencer al segundo anciano, debe convencer a los diáconos, a los líderes de la iglesia. Si es de Dios, si es mío, voy a dividir la iglesia. Y eso es lo que ha pasado, que se convierten en líderes diciendo, Dios me dijo esto, y el que no me haga caso no le está haciendo caso a Dios. Y claro, ¿quién no le quiere hacer caso a Dios? Recuerden, tenemos una relación personal con el Señor. Nuestra relación con Dios es personal, pero sobre todo al comienzo. Pero después la Biblia nos llama a unirnos como cuerpo y a hacer juntos. Hay un pasaje en Proverbios 27, 17, que lo tuve que buscar bien para estar seguro del verso. Si usted lo lee, me ayuda a explicarlo. Proverbios 27, 17. Puedes leer después Proverbios completo, pero ahorita léame nomás ese versículo, por favor. 27, 17. Si lo tienes, Lexi. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es un verso muy usado y muy importante. Vamos a usar esa palabra aguza, diciendo hierro con hierro se afila. ¿Verdad? Aquí dice en esta versión, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Iron sharpens iron. Hermano, en la iglesia tenemos tantos diferentes caracteres. Tanto. Yo soy muy extrovertido, yo hablo mucho. Demasiado a veces dice mi esposa. Me meto con todo el mundo, a veces hago chistes de mal gusto, porque soy así de salido, esa es mi sangre interna, diría yo, o mi pecado, como ustedes quieran llamarlo. Hay gente más callada que yo. Pero ¿cómo hago para afilarme yo e ir mejorando? Cuando me trato con otro. Y el ejemplo yo siempre lo uso con el matrimonio. Mi esposo y yo somos totalmente distintos, totalmente distintos. Y la física dice que los polos opuestos se atraen. Pero ¿cómo hemos logrado superar 45 años de casado y 5 de novio? Por el trato. Nos ponemos bravos, pero seguimos para adelante. Nos contentamos y seguimos afilándonos. Salieron 4 hijas que son muy filosas, por cierto. Pero vamos así. Igual debe ser la iglesia. Puede ser un callado, aprender a hablar más, y un bocón, hablar menos. ¿Cómo? Afilándonos. Claro. Pero solo, ¿con qué me afilo yo solo? Con nada. No me puedo afilar con nada porque no estoy rozando con nada. Pero mi roce con Frank, mi roce con Mauro, mi roce con Lexi empieza a modelar mi vida. A yo aprender, oye, no debo hacer tantos chistes bobos. Oye, debo hablar menos. Porque roce, hierro con hierro se aguza. Y un hombre se afila con un amigo. Para eso somos los amigos. Para Los que hermanos alguien, en Cristo. Para que alguien, o hermanos en Cristo, para que me diga, Jaime, que ya te lo hago un poco. Claro. En estos días me lo dijo un amigo allá en el trabajo. Me dijo, Jaime, estás comiendo muy rápido. Y dice, Hay sí. veces que me lo han dicho. Yo creo que si no nos ayudamos en decirnos las cosas en el espíritu y en amor, ¿quién nos lo va a decir? Estamos representando a Cristo. Correcto. Tenemos una responsabilidad, ayudarnos aquí uno a los otros para ser mejor afuera. Correcto.
Ahora, lo que está diciendo Pablo es que los dones promueven unidad, promueven santificación, promueven santidad en las personas, sin ser importantes uno más que otro, sin ser uno más relevante que otro. Provee crecimiento. Por eso la palabra del Señor, igual que el matrimonio, igual que la vida cristiana, es algo que crece. Usted cuando nace en el Espíritu, a través de recibir a Cristo, está pequeñito ahí, chiquitico, pero después empieza a crecer. ¿Y cómo va a crecer? Como cualquier mata, hay que cortarle ciertas hojitas que les molestan, una rama que salió del camino. Ahora, eso promueve los dones del Espíritu. Recuerden, toda habilidad usada para el Señor puede ser un don. Ahora, como estos dones que leímos aquí, los otros versos que no leímos, pero se los dije, no son completos, podemos quizás tener otros dones en la iglesia. Un don de albañil, de carpintero, de pintor, de electricista, de plomero, de housekeeper, de servir los vasos, aunque sea, ¿verdad? No todos tienen que estar parados en el púlpito o en la clase de dominical, pero cualquiera puede ayudar a alguien con necesidad o llamar a un amigo cuando esté enfermo. Por eso lo que decía Marlene es tan importante. Aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, no para golpearnos, para ayudarnos. Si mi esposa me golpeara a mí cada vez que yo hago algo que a ella no le gusta o yo la golpeara a ella, no estuviéramos con 5 años de casados, nos ayudamos, tratamos de... Juntos para salir adelante por el compromiso que tenemos, ¿verdad? Por eso ahí es una red de amigos donde nos ayuda a descubrir nuevos dones, a evangelizar, a extender el evangelio, a proclamar, a enseñar, a enviar. Y por supuesto que yo doy gracias a Dios por la iglesia Jochapa que nos ayuda a todo esto. Por esto tenemos la enseñanza de diferentes maneras aquí en la iglesia. Desde el grupo de hombres, desde el grupo de mujeres, desde el grupo de parejas, desde el grupo en español, desde un seminario los domingos, desde la prédica del pastor. Aquí el que no aprende porque no quiere aprender, porque es muy tapado. Porque aquí hay enseñanza para todo el mundo, ¿verdad? Y debemos aprovechar esto para que nosotros como cristianos aprendamos a que tenemos diferentes dones, somos un solo cuerpo y que ese cuerpo debe caminar juntos, no dividirnos. Repito, ningún don debe dividirnos, porque no es el plan de los dones. El plan de los dones, como lo da Pablo, es que los dones deben ayudar a la unidad, no a la separación. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta de ustedes, aclaración, duda o aunque sea una queja? No hay nada de eso, ¿verdad? Bueno, la semana que viene seguimos y entramos al famoso capítulo 13 de Corintios, que es el capítulo del 1 Corintios 13, del amor. Y ese sí nos va a dar duro, aunque creamos que no. Porque si yo, dice Pablo, si yo hablo en lengua, hablo con lengua de ángel, hago de todo, y no, si no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Es verdad. Gracias por acordarme, mami. El próximo domingo, ahora sí, definitivamente mi esposo y yo no vamos a estar, no vamos a tener clases, porque Pierre tampoco puede dar la clase, ya él me lo dijo. Así que el próximo domingo, por favor, no vengan temprano, que no va a haber clases dominical, continuamos el siguiente domingo. Gracias, hermano. Vamos a orar. Padre, qué bueno saber que tú has hecho un cuerpo que es la iglesia de una manera perfecta y has puesto dones, hombres y mujeres con dones, capacidades para poder edificar esa iglesia. Padre, gracias por los hermanos que están aquí, que están sirviendo de alguna manera, grande o pequeña, pública o privada, pero están sirviendo, Señor. Y permítenos que a todos nosotros podamos encontrar un lugar en el cuerpo donde tú nos has puesto para servir. No tiene que ser público, no tiene que ser visto, no tiene que ser pomposo, pero aún el más humilde de los servicios, cuando son hechos para ti, llevarle un agua a alguien, visitar a un enfermo, visitar a un necesitado, aún los más pequeños, dice la palabra que lo hacemos como para ti. Y tú lo ves y lo recompensas. Ayúdanos a esto, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos.